Pues yo creo que podemos ir empezando. Ya estamos 111 por acá y yo creo que vamos a ir aumentando. Nuevamente, muchas gracias por venir. Una de las cosas que más genera inquietud en los fideicomisos es sus temas contables y sus temas tributarios. Y lo que queremos es hacerlo de la manera más didáctica posible y por tanto volver dinámica esta charla. Nos acompaña Héctor Rodríguez y Julio César Largo. Héctor es el gerente de contabilidad de negocios fiduciarios y Julio César es el gerente de impuestos de Credit Corp Capital. Con toda la experiencia y la idea es que se aprovechen de ese conocimiento que tienen. En la medida que son temas que pueden ser muy técnicos, preferimos que sea a modo conversatorio, que vayan preguntando y vayamos contestando en la medida de lo posible, porque pues uno se le van olvidando los temas. A ver qué más propaganda me falta. Vamos a interactuar los tres en la medida que así se requiera. Aprovechando nuevamente el conocimiento de negocios, por llamarlo de alguna manera, y el conocimiento contable y tributario que tienen este par de muchachos. Entonces, Julio César, ¿quién tiene la presentación? ¿Don Héctor? Don Ernesto, gracias, buen día a todos. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Damos inicio en la mañana de hoy. Tenemos estos temas básicamente que lo queremos debatir, como bien lo comentaba Ernesto. Esto es en nuestro temario y los temas que vamos a presentarle a todos ustedes para que de alguna otra forma nos permitan conocer un poco más este vehículo tan potente que es el negocio fiduciario. Y la primera diapositiva y la primera intervención van a tener a don Ernesto con el fideicomiso vehículo jurídico muy potente. El segundo tema que van a tener es el fideicomiso que lleva contabilidad, cómo se estructura un negocio fiduciario, normativo tributaria en fiducia y su efecto contable, particularidades fiscales de los fideicomisos y algunos tips y algunas conclusiones que queremos que queden perfectamente claras en todo el equipo. Entonces, Muchas gracias, don Héctor. Hoy por hoy los fideicomisos representan los activos bajo administración más del 70% del PIB colombiano. Es un número inmenso y no solo eso, sino la pendiente con lo que han ganado participación versus el PIB colombiano es impresionante. Hace unos 6, 7 años la participación no era superior al 30% y es como el fideicomiso se ha vuelto un instrumento para hacer negocios y facilitar la vida. ¿Y por qué en parte ha tenido ese crecimiento exponencial? Porque, como lo presentó don Héctor, el fideicomiso es un vehículo jurídico muy potente. Si uno se quisiera ir a la historia patria de este país, desde el año 23 se generaron legislaciones sobre el fideicomiso. Pero desde el año 70, con un código de comercio que salió y la reforma tributaria en el 91, el impulso al negocio fiduciario fue inmenso. Hoy hay 29 fiduciarios en el mercado operando de un negocio que en esta crisis siguió creciendo y los fideicomisos para esta crisis y para salir de la crisis son un instrumento muy importante. ¿Por qué decimos que es un vehículo jurídico muy potente? Porque ese fideicomiso, el fideicomitente transfiere unos bienes y recibe unos derechos fiduciarios, como cuando un accionista aporta unos bienes a una sociedad y recibe acciones. Ese símil es importante. Pero este símil hace que no sea persona jurídica y eso tiene una serie de consecuencias que vamos a hablar en esta charla. Y esto es un vehículo jurídico que actúa y por eso lo ponemos ahí. ¿Para qué sirven? Es un vehículo que compra, que invierte, que arrienda, que recauda, que paga, que permuta, hace muchísimas cosas, sin hacer una sociedad. Asocia familias, asocia a dos constructores, asocia a dos firmas de ingeniería para un negocio de concesión. Ya vamos a mirar el tema de confidencialidad, ya vamos a mirar el tema de facilitar la vida
Y además de tener un gobierno, son un mecanismo de planeación tributaria y sucesoral. Y nos vamos a centrar mucho más en el tema contable y en el tema tributario. Si quiere, don Héctor, pasemos a la primera de seguridad. El hecho de que sea patrimonio autónomo es, desde el punto de vista jurídico, es sacar parte de los bienes de una empresa, de una persona natural como yo, y ponerlos en este vehículo jurídico para que se cumpla esa finalidad, solamente esa finalidad, donde la fiduciaria como tercero la hace cumplir. Entonces, jurídicamente ha tenido N pronunciamientos de las cortes y de los jueces resaltando la fortaleza del patrimonio autónomo. La embargabilidad, no pueden embargar los bienes fideikomitidos igual que una sociedad, que no pueden embargar los bienes de una sociedad sobre la base de deudas del accionista, pero no pueden embargar los bienes fideikomitidos. Y nosotros ponemos un ejemplo que es el más evidente, es que en un fideicomiso de familia, si asocia a la familia, su finalidad es cumplir la finalidad, es proteger el patrimonio de la familia. La fiduciaria hace cumplir el patrimonio de la familia, y si uno de los familiares toma una deuda con un banco e incumplió, el banco solamente puede embargar los derechos fiduciarios, pero las reglas del fideicomiso se mantienen. Eso lo hace supremamente potente. Si quiere, don Héctor, la segunda. Y son confidenciales, y lamentablemente en este entorno que estamos viviendo se vuelve un atributo aún más resaltable. Los fideicomisos ni el fideicomitente presentan declaración de activos en el exterior. Quien actúa es el fideicomiso, quien vende es el fideicomiso, el ingreso es del fideicomiso. A diferencia de las sociedades, no tiene que estar en Cámara de Comercio, no registra matrícula mercantil, hace que el fideicomitente independiente, que para efectos de declaración de renta sí tenga que mandar una información y la fiduciaria lo haga, el que actúa es el fideicomiso. Y nosotros siempre decimos, si viene un tercero a preguntar quién está detrás del fideicomiso, la pregunta es usted quién es para preguntar. Si usted no es una autoridad competente, pues yo no le voy a decir la información. Entonces, y Julio César ya va a mostrar una cantidad de cosas detrás. Y en ese mismo orden de ideas se ha usado para normalización. El mecanismo confidencial generando un vehículo jurídico para invertir en Colombia 2 años, por esencia es un fideicomiso. Y don Héctor. Y lo último es el tema de facilidad. Y el concepto de facilidad es, por ejemplo, nosotros decimos que si en un fideicomiso nombramos como beneficiario a un hijo incapaz para que a través de un comité fiduciario se den las instrucciones para la manutención, eso en una sociedad es muy difícil, casi imposible de poner. Genera que uno puede tener fideicomités de tipo A, tipo B, tipo C, pero beneficiario tipo A, tipo B, tipo C. Y se genera un gobierno del fideicomiso que mientras yo viva, yo mando, y que cuando ya no esté, entonces surge un comité fiduciario que puede tomar estas decisiones. El gobierno es flexible, es fácil. La revisoría es de la fiduciaria, liquidar un fideicomiso es fácil, la contabilidad es del fideicomiso, la factura es del fideicomiso, etc. Entonces, este entorno legislativo y la experiencia hacen que sea un vehículo jurídico muy potente. Entonces, le cedo la palabra a Héctor y le recuerdo nuevamente, bienvenidas todas las preguntas que necesiten en Internet. Muchas gracias. Gracias, don Ernesto. Ya metiéndonos un poco más en el fondo de lo que es el patrimonio autónomo, nos hemos querido hacer esta siguiente pregunta. ¿Qué fideicomisos llevan contabilidad y cómo la llevan la contabilidad? Y la charla lo que queremos es que todos nuestros personas que nos están acompañando la mañana de hoy puedan tener el concepto de lo que se generó como contabilidad. Entonces, la primera parte es, las normas de contabilidad nacieron con la ley 1314 del 2009. Son las nuevas normas de contabilidad que dividió realmente en grupos contables, en 3 grandes grupos contables que tenemos las ley plenas. ¿Y qué negocios fiduciarios se pueden acoger a este grupo contable de ley plenas?
Entonces tenemos los emisores de valores que se inscriban en el Registro Nacional de Valores, todas las entidades y negocios de interés público. Aquí caben también las titularizaciones o los negocios que tengan interés público, no es porque sea público, sino porque tengan un interés en público en general, que tengan alguna influencia masiva de las personas naturales o jurídicas. Están los FICS, están los fondos de capital privado y los fondos voluntarios de pensiones. Y en este grupo de NIF que llevarán los patrimonios autónomos a la contabilidad, vamos a encontrar el acuerdo contractual. Si un fideicomiso, definitivamente el fideicomitente quiere que se acoja a todas las normas de las NIF plenas, efectivamente lo podemos hacer bajo el marco contractual. El segundo grupo de la misma ley 1314 que estableció habla de la NIF pymes, y efectivamente los patrimonios autónomos también pueden acogerse a este marco, pero es por una instrucción o un mandato contractual que defina el fideicomitente. Esta estructura que tenemos nosotros acá, pues nos permitirá, perdón un momentico, esta estructura que tenemos nosotros acá, que genera realmente bajo las normas de contabilidad, que genera los que todos conocemos, estados financieros de propósito general, y que realmente pues son los 4 estados financieros más las notas de revelación de la información financiera. Bien, pasemos a lo que fue el marco de la superintendencia financiera. Los negocios fiduciarios que no se incluyan dentro de este nivel, dentro de estas cuentas de grupos contables, vamos a preparar información financiera basada en estos marcos, pero que van a generar informes financieros con fines de supervisión. Y esto es muy importante para que todos lo tengamos presente, y es que el marco de la superintendencia financiera, que le dio la norma de la misma ley 1314, le dio a la superintendencia que regulara la estructura propia sin poderse, no va a ser una intromisión dentro de la ley 1314, pero que genera este informe con fines de supervisión para control y administración propia de su información. Lo importante que casi todos los negocios fiduciarios que hoy manejamos en todas las fiduciarias y nosotros, efectivamente, en un 90% están dentro del marco de la famosa circular, el capítulo 30, el capítulo 29 de la circular 30 de la Superintendencia Financiera. Y en este momento, pues efectivamente es el que nos da a nosotros la gran mayoría de negocios. Un tip para tener presente de aquí en adelante es que este marco, que hoy lo definamos nosotros, nos debe permitir a todos que sea esta información que se prepare en el negocio fiduciario, nos permita a nosotros consolidar o tener una información fiable, de alguna otra forma nos dé la seguridad contable y nos dé la seguridad de la información financiera, tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas. Entonces, ya conociendo los marcos, vamos a entrar un poco más a la importancia de la estructuración del negocio fiduciario. Yo me metería, don Héctor, y para volverlo a esto conversatorio, y dentro del concepto de facilidad, que no es tanto aplicable a las sociedades. ¿La sociedad fiduciaria lleva contabilidad? Sí. ¿Tiene dos tipos de contabilidad dependiendo del grupo? Sí. ¿Puede tener, si así se pacta contractualmente, una contabilidad diferente? Sí. ¿Puede tener revisor fiscal diferente o para hacer auditaje de los estados financieros con nota? La respuesta es sí. Y ahorita vamos a ver de dónde surge esa contabilidad, pero de manera práctica opera así. Y nosotros tenemos fideicomisos que operan contractualmente con una contabilidad más exigente. No sé si lo interpreté bien, don Héctor. Es correcto, efectivamente los negocios fiduciarios que requieren la contabilidad exigente, como lo vimos, efectivamente los que aplican NIF plenas, y los negocios fiduciarios que tienen de pronto otro objetivo y una necesidad más del fideicomitente, pues se basan en los negocios fiduciarios bajo la estructura de la Superintendencia Financiera de Colombia. Yo quiero, en esta diapositiva que queremos presentar aquí, y que yo creo que los que están todos de contadores entendemos, la contabilidad tiene realmente 4 elementos, y es reconocer, valorar, presentar y revelar la información financiera. Valorar en este momento lo colocamos, de pronto no es el término que todos utilizamos, pero valorar es simplemente hacer la medición inicial y posterior, para los que son contadores,
El reconocimiento es el registro propio que hago dentro con el catálogo de cuentas o con el PUC que anteriormente conocíamos. Presentar y revelar no es más sino hacerle el estado financiero y las notas que estoy presentándole que den claridad y eficiencia a la información que presento en los estados financieros. Pero quiero hacer un símil en esta mañana a todos, y es que hablábamos de un negocio fiduciario es muy potente. Y esa potencia, y lo quiero hacer símil a lo que es un prototipo de los aviones, que no es carro, no es avión, pero sí anda a grandes velocidades porque fue el que lo construyó un fideicomitente. Y en este negocio de los objetivos, que voy a asimilarlo a ese prototipo de velocidad, van a conocer al cliente, es decir, ¿qué quiero yo como cliente cuando creo o constituyo un negocio fiduciario? ¿Cuál es mi necesidad y expectativa? Oiga, entrego esta cartera, entrego este inmueble, mi objetivo es mantenerlo parqueado, mi objetivo, lo comentaba Ernesto al inicio, es separo legalmente esos activos porque les voy a dar un objetivo, una condición especial. Y en esa misma forma, ese vehículo especial, yo le digo, oiga, voy a utilizar el marco técnico, me acojo a las NIF plenas, me acojo a pymes o me voy por el marco de la superintendencia financiera, que sin ser técnicamente la norma contable, se basa en la norma contable. Y por eso aquí el símil al prototipo de vehículo, el famoso prototipo de vehículos de supersónicos que hoy llegan a velocidades de 6 Mach, 7.000 kilómetros por hora aproximadamente. Entonces, esa es la potencia que vemos en un negocio fiduciario. La importancia de la información del fideicomitente es el actor fundamental que nosotros tenemos. Las políticas nos las puede definir si me voy con la norma de la superintendencia financiera, los soportes que tengo que anexar y entregar para que el fiduciario cumpla esa función, cómo hago la medición inicial y cómo hago las mediciones posteriores. Y al tener esas mediciones, pues tendré múltiples criterios de valoración, tales como valor razonable, costo amortizado, valor de realización. Y uno de los objetivos más importantes que tiene el negocio fiduciario, y lo hemos comentado desde el inicio, es la planeación financiera y tributaria que se le puede dar al negocio fiduciario. Y el vehículo nos permite a nosotros tener una planeación financiera. Tengo activos, inactivos dentro de mi sociedad, dentro de la estructura personal. Los traslado a un patrimonio autónomo, los pueda generar ser eficientes o me permiten hacer una maduración financiera, tributaria dentro del mismo para generar un valor. Ahorita vamos a ver la importancia que tiene esa planeación financiera y esa planeación tributaria que le realice dentro del negocio fiduciario. Nos va a permitir a todos conocer un poco más de las bondades que tiene el negocio fiduciario. Por eso, en muchas partes en Estados Unidos lo conocemos realmente como los famosos SPV, y este fideicomiso realmente se maneja en esa figura porque es entre el cliente, el fideicomitente, el fiduciario, los que a través de ese contrato jurídico establecen todas estas necesidades, el marco contable, la necesidad de la forma de revelar la información, los soportes que debo analizar y la forma como se debe hacer y ejecutar el negocio. Don Héctor, uno revise su conexión que a veces se le pierde y hay una pregunta que es, ¿para efectos contables se permite utilizar alguno de los marcos normativos emitidos por la Contaduría General de la Nación? Es correcto, sí señor. Para los negocios públicos o los negocios que vengan de alguna entidad se puede utilizar el marco emitido por la Contaduría General de la Nación. Eso no hace diferencia en no utilizarlo. O sea, es un marco adicional de la Ley 1314 que vigiló la norma de contabilidad y adicionalmente permitió que la Contaduría General de la Nación generara también unas normas especiales de contabilidad que se acogen en todas las entidades públicas. Yo quisiera resaltar dentro de lo que está señalando Héctor y voy a poner un ejemplo y es muy importante lo que está diciendo de qué es la expectativa del cliente y qué quiere. Y voy a poner dos ejemplos que ahora Julio César y Héctor van a profundizar. Vea, es que yo quiero que precie el inmueble y porque está en parqueo. No,
porque no genera el ingreso que genera la relación de causalidad. Si usted quiere depreciar, conocer al cliente, pues usted tiene que arrendar, ejemplo, a través del fideicomiso. Ejemplo, fideicomisos de cartera. Fideicomisos de cartera, que yo conozca, ninguna fiduciaria tiene un software de manejo de cartera, ni estamos para eso. Entonces, lo que le pedimos al cliente es, usted lo que necesita es una estructura contable de recaudo y pagos, y la información de la cartera usted nos las pasa en unos archivos X y nosotros la montamos ahí. Y ahí podemos montar los intereses de la cartera de manera individualizada, pero que el fideicomitente nos da. Entonces, cuando uno hace un negocio, es importante entender, y es parte de la estructuración, qué es lo que necesita el cliente y cómo es la contabilidad. Entonces, por eso resalto lo que dice Don Héctor. Bueno, metiéndolo ahora un poco más en la misma estructura contable, pues efectivamente, ¿cómo se van a estructurar? Y aquí, pues realmente los bienes como bienes siguen siendo, son los que han transferido los fideicomitentes. Y dependiendo de la clase de activo, pues lo denominaremos efectivo, las inversiones, los inventarios, las cuentas por cobrar que me pueda trasladar el fideicomitente, la propiedad planta de equipo, las propiedades de inversión, que no es más sino realmente una denominación de la misma propiedad planta de equipo, dependiendo de su uso y su destinación, que son terrenos y edificios, y derechos, que pueden ser derechos económicos, derechos fiduciarios, todo de lo que pongamos desde el punto de vista de derechos. Don Héctor, Asimismo, don Héctor, está bueno el conversatorio. Dos preguntas. Me va a pedir contestar la primera. Cuando se constituye un fideicomiso en el cual se cede únicamente el derecho político de unas acciones, ¿el manejo es especial? Uno podría ceder ese derecho intangible, pero generalmente lo que cede es la titularidad de las acciones y le da un poder al fideicomitente para que ejerza los derechos políticos. Ese caso planteado donde solamente se transfiere el derecho político, por lo menos es inusual. Y yendo para el otro lado, ¿cómo opera una fiduciaria? Es transfiere las acciones y para votar a la asamblea va usted y usted elige la junta y usted hace, ¿podría uno tener instrucciones de alguien de un comité fiduciario, de un fideicomitente, vaya a la asamblea y vote por esta plancha? Sí, pero es la excepción. Pero el caso planteado, pues no es usual y no lo hacemos, tocaría mirarlo. Y bienvenido si no quedó clara la respuesta. Y la segunda, para claridad, la aplicación de uno u otro régimen contable en el patrimonio autónomo depende del régimen aplicable al fideicomitente o no necesariamente. ¿Qué pasa si un fideicomitente aplica NIF plenas y otro fideicomitente aplica NIF pymes? Muy buena pregunta, don Héctor. gracias. Sí, miren, la respuesta efectivamente, independientemente del marco técnico que tenga el fideicomitente, que puede ser ni plenas, como lo comentan en la solicitud de la pregunta, y el patrimonio autónomo se puede ir por normas de la superintendencia financiera. Entonces, la misma ley previó que el fideicomitente es el que establece la necesidad de la información, cómo quiere que el patrimonio autónomo le genere esa información hacia los fideicomitentes. Y efectivamente, esto nos permite a nosotros esa diversidad, de acuerdo a la misma pregunta, si un fideicomitente es ni plenas y otro fideicomitente es pymes, y pongámoslo un poco más difícil, y un fideicomitente sea ¿quién? Microempresario o una persona natural. Entonces, tomar la decisión de qué marco le aplico al patrimonio autónomo, pues realmente a ese mix de marcos realmente se condensó en la información financiera del utilizado con normas de la superintendencia financiera, de forma tal que cada uno de los fideicomitentes pueda extraer la información que le sea útil y que le permita hacer un trabajo de consolidación mucho más fácil. Entonces, la respuesta efectivamente sí pueden tener diversos tipos de regímenes contables, pero efectivamente puede ser que el patrimonio autónomo se vaya con uno solo, que sería el de la super, que es un mix de todos los marcos técnicos. Y de ahí la Pero no potencia, y vuelvo y reitero. habría obligación, don Héctor, de llevar NIF. De pronto me perdí. Independiente No, que... no, señor, no, señor, no habría la obligación de llevar NIF para ese caso. No sé si en esa respuesta Ya, perfecta.
Sí, yo creo que siga don Héctor porque hasta ahora no hay otros. Bueno, muy bien. Y esta entrega de estos activos, también como los pasivos, pueden ser generados, entregados al patrimonio autónomo o generados los pasivos dentro del patrimonio autónomo, como las obligaciones financieras. Se genera el famoso patrimonio, que en nuestro aspecto contable siempre lo llamamos como bienes fideikomitidos, que no es más sino el valor de los aportes en dinero o en especie que se disminuye cuando los fideicomitentes me solicitan restituciones o pagos con cargo al patrimonio, restarán del patrimonio y se incrementarán con los resultados que se obtengan entre los ingresos menos los gastos, que es la utilidad que va a incrementar el valor patrimonial. Importante en el negocio fiduciario que los ingresos tengan relación con el negocio propiamente dicha y sean generados por la prestación de servicio o la valoración de un activo. Los gastos, don Ernesto nos comentaba ahorita y tenía un comentario efectivamente, tengo un negocio de parqueo y quiero depreciarlo, pero no tengo ingresos, no puedo hacerlo porque realmente la depreciación y las erogaciones que se generen tienen que tener una relación de causalidad con el respecto del ingreso que se genere. Es decir, ese es el principio de asociación para los señores contadores que debe aplicarse en un negocio fiduciario. Tenemos acá cuentas de orden y de revelación y contingentes, que es lo que realmente es un control de cuentas de activos o obligaciones que de alguna otra forma en algún momento puedan afectar toda esta estructura financiera del patrimonio autónomo o tener control de la información. Más adelante vamos a ver que en cuentas de orden, si yo entregué un efectivo, perdón, unas acciones o una propiedad, planta de equipo, quiero que el fiduciario me mantenga el control del coste fiscal inicial, pues revélelo y pídalo al fiduciario para que en estas cuentas de orden pueda tener el control de dichas cuentas, del valor fiscal que pudo haber entregado y de alguna otra forma le certifique al final del movimiento las partidas que le entregó para que lo tenga como control y de revelación de la información. Don Héctor, hay una pregunta que dice, ¿por qué los patrimonios autónomos deben llevar cuentas de orden si estas ya no aplican en las normas NIF? Más que la necesidad de las NIF y más que eso, las cuentas NIF no es que prohíban ni las suspendan, simplemente que es la necesidad que tiene, como bien lo dicen las palabras de la definición, es unas cuentas de control que de alguna forma en el futuro podrían llegar a tener algún impacto en la información financiera. Y son cuentas de ayuda para la administración, para poder reflejar, revelar o tener controlado algunos ítems que no hacen parte integral del estado financiero, como son los activos pasivos y por ende el patrimonio neto o patrimonio del mismo fideicomiso. Muy bien, no sé si Bueno, contestamos, pero está abierta a preguntas y respuestas. Creo que ya ese listo, pedazo pero y sigue Julio César. no, vamos a hablar de los efectos contables en el fideicomitente. Y esto es importantísimo tenerlo presente porque cuando yo como fideicomitente hago un aporte al patrimonio autónomo, yo debo entender por lo menos estas tres cosas. Yo hago el aporte, no hay enajenación, se mantiene el costo fiscal del activo, no se pierde la antigüedad, es decir, no va a generar renta o ganancia ocasional porque lo trasladé, no pierde ninguna connotación de la calidad y de la sustancia propia del activo, no la va a perder porque la trasladé a un patrimonio autónomo. Entonces, Y dentro del conversatorio. Es muy importante y voy a hablar jurídicamente y ahorita nos direccionamos a una pregunta. Constituir un fideicomiso desde el punto de vista jurídico genera un vehículo y unos derechos fiduciarios y se cambia jurídicamente el activo por un derecho fiduciario. Pero tributariamente ya lo va a explicar Julio César. No sucede eso. Tributariamente, por un principio de transparencia, el fideicomitente mantiene su activo para efectos fiscales. Entonces, ahí empato con la pregunta que dice, cuando se constituye un fideicomiso con acciones, ¿por qué valor la recibe? entonces, el valor es el costo de adquisición o el valor de transferencia, para la pregunta, de transferencia que el fideicomitente le dé.
Posteriormente, pues tendremos que aplicar algunas normas contables de medición posterior, pues van a corresponder o participación o variación patrimonial o valor de mercado, dependiendo del tipo de acción y donde cotice la misma. Pero eso, reitero, y en este punto que estamos tratando el valor del aporte, no se va a perder el costo fiscal propio que tenga tanto la sociedad o persona natural que haya constituido el patrimonio. Hay una pregunta. ¿El patrimonio autónomo puede prestar dinero a uno de sus fideicomitentes generando una cuenta por cobrar y qué efectos tributarios posee? Me voy a meter en un pedazo y le voy a ceder la palabra a Julio César de manera anticipada. Un fideicomiso recibe 1.000 millones de pesos de un fideicomitente y le presta la plata al mismo fideicomitente a un tercero. ¿Se la puede generar? Sí. Como un pagaré, como una cuenta por cobrar, con intereses. Ese fideicomiso dentro de ese torno de operación debe contabilizar intereses, sí. Puede ser sin intereses, sí. ¿Hay presuntiva de intereses? No. Don Julio César, ¿me equivoqué en algo? Esto, todos muy buenos días. En efecto, fiscalmente vamos a tener unos intereses presuntivos, los cuales sí vamos a tener que desarrollar e identificar. Finalmente, para los fideicomitentes, que ahorita vamos a hablar un poquito más del detalle, cómo lo van a incluir ellos en sus declaraciones respectivas de renta. Sin embargo, al ser un préstamo, digamos que entre el fideicomitente, sí vamos a tener un tratamiento fiscal versus los intereses presuntivos. Muy bien. Muy bien. Hay otra Entonces, pregunta dentro del mismo entorno. ¿Es posible aportar un activo por un valor diferente a su costo fiscal? ¿Y cómo se acreditaría el valor de la diferencia? sí, la respuesta es correcta, se puede entregar y efectivamente todo, tanto para la fiduciaria como si dependiendo del marco del costo fiscal, y lo tenemos mucho, el efecto de un costo fiscal de un activo que se adquirió un inmueble. El costo fiscal puede ser el valor de adquisición de hace 10 años y ese es el costo que mantiene con la revaluación que le permite el mismo artículo 90 de los activos, pero efectivamente el patrimonio lo pudo haber entregado por el valor superior y se justificaría con la certificación propia del fideicomitente si está sujeto a tener revisor fiscal o contador. O efectivamente haría parte del mayor valor de la escritura dependiendo del valor de la transferencia que le hemos dado al patrimonio autónomo. Y muy importante en la práctica, ¿cómo opera eso? Señor fideicomitente, certifíqueme cuál es el valor del activo. Si su costo fiscal es 100 y usted dice que es 120, es su responsabilidad. Y hay un formato que usa la fiduciaria para ese tema. Entonces, para acreditar el valor de la diferencia, no es, con todo respeto, es su problema, señor fideicomitente. Mira a ver usted por qué dijo que era 120 y no 100. ¿Listo? Es Para correcto, sí, señor. contestar Vamos a eso. hablar de ese tema ya que estamos en la valorización de los activos y pasivos. Todos los activos y pasivos se van a valorar con alguna de estas metodologías, costo histórico, costo amortizado, valor razonable. Estos impactos en valorizaciones pues van a generar impactos tanto en PIG como en el valor patrimonial. Valor patrimonial que hoy lo conocemos para todos los contadores como el famoso ORI o el famoso OSI en inglés, y efectivamente pues ese es el impacto que tiene la valorización de los activos. ¿Cómo realizamos los activos que me han entregado y el impacto que podría tener los fideicomitentes? Pues la realización de los activos en un patrimonio pues pueden dar la venta, que si se da la instrucción al patrimonio autónomo de generar la realización con venta, puede hacerlo con permuta, puede ser que el cliente haya cumplido su objetivo y me pida una restitución patrimonial, puede entregarlo en dación, pago si es que de eso lo pidiera como en un negocio de garantía, porque si puede full la garantía y se entrega en dación de pago, se puede entregar en una donación o este patrimonio autónomo, el aporte se puede entregar como aporte a una sociedad como el derecho fiduciario que lo es, o se puede trasladar a otra fiduciaria. Entonces, la realización de los activos, como ven, pues es diversa y nos permite casi todas las formas de transferencia
que Hay una otra pregunta, don Héctor. Si yo compro los derechos fiduciarios en un fideicomiso cuyo subyacente es un activo fijo, ¿cómo contabilizo dicha inversión contable y fiscalmente? Si el bien se valoriza, su precio es un ingreso contable y fiscal. Ahí tienen que contestar en dúo. listo, muy bien. Efectivamente, al adquirir yo el derecho fiduciario que está sujeto a un inmueble, el derecho fiduciario, yo sigo manteniendo, como bien lo decíamos y lo vamos a ver un poco más adelante, tengo el derecho fiduciario, tengo el derecho fiduciario. Si el derecho fiduciario allá en su patrimonio generó un ingreso por valoración, por si lo utilizaron con valor razonable y lo llevaron con efectos en el PIG, pues ese ingreso para efectos fiscales, y aquí don Julio nos va a corroborar la información, pues no va a tener ningún impacto porque no es una realización de un ingreso, sino está con venta, la permuta o la acción realmente que generaría algún efecto de un ingreso fiscal. Y esa forma debería hacerse la contabilidad, doctor Don Julio. Aquí básicamente, Héctor, y lo vamos a ver un momentico, aunque ha hecho, digamos que mucho énfasis, Héctor, es finalmente en este valor fiscal en el que es reconocido el activo. Entonces, en el particular, para quien adquiere estos derechos fiduciarios, el cual tiene asociado un activo fijo, pues su costo fiscal de momento va a ser ese hecho que va a ser en el valor en el cual fue adquirido este derecho fiduciario. Tendrá, digamos, que algunas implicaciones futuras y en su declaración propia de renta para los fideicomitentes, establecer, digamos, que los cambios que va a tener este activo a través del tiempo. Sin embargo, el costo fiscal, insisto, pues será el momento del desembolso inicial, el costo de adquisición como tal en el derecho fiduciario. Ok. Y ahora vamos a ver el último punto del manejo propio de los efectos que tiene un fideicomitente, el efecto Perdóname, contable, don y es, Héctor, porque el conversatorio está bueno. Ay, si no me lo salto. La valoración del, y si me salte algo, por favor, levante la mano. La valoración de los activos la instruye el cliente o la fiduciaria. O la fiduciaria puede definir el método de acuerdo con las políticas contables definidas para el periodo en que se estén valorando. bueno, a la pregunta efectivamente, ¿cómo le contestamos? Yo ya definí, por eso es importante, y lo comentamos en las primeras diapositivas, la importancia de podernos sentar y conocer a nuestro cliente y poder definir las políticas. Las metodologías que estableció la Superintendencia Financiera en su famoso marco del capítulo 29, pues nos deja abiertos todas las metodologías de valoración. Pero si esas metodologías de valoración las conocemos, y vuelvo y reitero, costo histórico, costo amortizado, valor razonable, la respuesta es sí las puedo definir desde un inicio y que estén enmarcadas dentro de alguno de los marcos técnicos contables que pueda hacer la valoración. Y nuevamente, dentro de lo que pide la fiduciaria le manda las políticas al fideicomitente, le dice, mire, estas son mis políticas. Usted, y nuevamente dentro del conocimiento del cliente, estas son mis políticas por defecto. Usted quiere unas políticas diferentes, venga, nos sentamos a entender cuáles son sus políticas para que la fiduciaria las lleve de acuerdo con esa solicitud. Sí, señor. Me voy a otra pregunta. ¿Cuál es el beneficio tributario por el hecho de tener unos activos en fiducia? Me va a colar ninguno. El hecho de tener unos activos en fiducia tributariamente no genera efecto, pero sí genera una oportunidad de planeación patrimonial y opera más en los familiares con las familias. Yo, fideicomitente, meto un inmueble dentro del fideicomiso. Lo que tengo ahora son derechos fiduciarios y un inmueble desde el punto de vista fiscal. Pero como tengo unos derechos fiduciarios, el inmueble se vuelve movible. Le puedo ceder los derechos fiduciarios a mis hijos, le puedo ceder la nuda propiedad a mis hijos, quedarme con el usufructo. Genera una movilidad maravillosa. ¿Y por qué tiene los efectos tributarios? Porque, y en temas de sucesión, yo cedo en vida, dono en vida, nuda propiedad, y creo que Julio César lo va a contar más adelante, y si uno lo hace bien y todo eso, en vez de tener una ganancia ocasional del 10%, tiene una ganancia ocasional poco menos del 2.4%.
No es que el beneficio tributario llegue por tener los activos, sino por lo que aprovecho el fideicomiso para tener otras cosas. Entonces, pero no, los fideicomisos no tienen ninguna ventaja tributaria, pero por detrás generan las oportunidades maravillosas. Y Julio César va a hablar también del conservar los NITs de los fideicomitentes que en la sociedad, por lo aportado, no se tiene. Siguen las preguntas. Tengo un caso que se aportó el bien inmueble en fideicomiso, pero este no ha sido pagado por el fideicomitente. El mismo fideicomiso ha ido pagando este aporte al dueño del lote, pero el fideicomiso certifica cada año este aporte, el aporte total del inmueble, mejor dicho, creería yo. O sea, si yo aporté por 100 y me han ido, aporté por 100 y me han ido pagando 90, 80, 70, porque ya el resto es del fideicomitente. Entonces la pregunta es, ¿lo que hago es a la vez crear un pasivo al mismo fideicomiso? Si es una relación fideicomitente-dueño del lote, no. Si el obligado al pago, de pronto sí, pero si es una relación entre los dos, pues yo he ido perdiendo participación y el comprador del lote a través del fideicomiso ha ido ganando participación. Y si el obligado es el fideicomitente, no se puede crear un pasivo. Si el obligado es el fideicomiso, debería crearse un fideicomiso, pero tocaría mirar la estructura jurídica. No sé si me acompañan Héctor y Julio César. Sí, es correcto, Ernesto. Yo creo que esa respuesta, efectivamente, en la medida que el obligado sea el patrimonio autónomo, pues efectivamente tendría la obligación de crear su pasivo. Y, o si no, efectivamente usted lo comentaba, si la relación entre fideicomitente, que ambos podrían ser fideicomitentes, uno comprador y el otro vendedor, lo que se está cediendo los derechos internamente en la medida que hayan realizado los pagos. Muy bien, sigue otra pregunta. Bueno, pueden, reitero, si no la contestamos bien o no fuimos claros, bienvenida a que la repitan. Si la certificación del fideicomitente expresa que el costo fiscal es X y el valor intrínseco, que es contable, no estoy muy seguro de la pregunta, la fiduciaria lo declara fiscalmente, ¿por qué valor? O sea, uno es el costo fiscal, que yo creo no estoy seguro, me imagino unas acciones, y el fideicomitente dice, mire, esas acciones, mi costo fiscal son 100 y el valor intrínseco es 200, ¿sí? Es lo que estoy entendiendo. La fiduciaria lo declara fiscalmente, ¿por qué valor? Sí, lo reporta la DIAN, es lo que estoy entendiendo, y certifica los derechos patrimoniales del fideicomitente. Julio César, toda suya. Aquí, muy interesante la consulta y de hecho aquí hacer énfasis que finalmente la fiduciaria ni los fideicomisos son declarantes de renta. Quienes van a tener esta obligación van a ser los beneficiarios o fideicomitentes como tal de cada uno de los fideicomisos. En cuanto al reporte que se hace realmente en información exógena a la DIAN o a secretarías de haciendas distritales o municipales, la información que es reportada es la información que tenemos con fines de supervisión que lo ha hablado Héctor hace algún momento y son, digamos que toda esta información por circular 030 de la Superintendencia Financiera. No vamos a reportar la información fiscal como tal. Podríamos tener, de hecho, en este caso, algunas disyuntivas con la DIAN en los cruces de información. Sin embargo, digamos que ese es el deber ser que tienen las sociedades fiduciarias. Reportar la información financiera que tenemos. ¿Sí van a tener algunas diferencias con los valores fiscales? Sí. ¿Que van a ser justificables? Porque de hecho tenemos estas diferencias ante una posible fiscalización con un ente fiscalizador. Sí, es posible y son totalmente sustentables indicar por qué mi activo fijo tiene un valor o un costo fiscal de 100 pesos, mientras que la sociedad fiduciaria me está reportando el mismo activo por 110 pesos. ¿Por qué? Porque tenemos unas metodologías de valoración y adicionales que nos da para reportar la información contable que tenemos registrada en los fideicomisos. Espero haber sido claro y si no, pues estamos atentos a orientarlos un poco más. Tiene siguiente pregunta, y ahí lo vamos a hacer con Julio César, el dúo. Si yo tengo declarado un patrimonio de 5.000 millones, si lo quiero pasar a la fiducia, ¿cuál es el beneficio tributario? Ninguno. Tiene los mismos 5.000 millones en derechos fiduciarios. Pero repaso lo que hablamos antes, ok.
Usted, señor fideicomitente y contribuyente, le va a llegar el impuesto de patrimonio, lamentablemente, y entonces la tarifa de 5.000 millones de pesos es el 2%, pero si yo tengo un patrimonio menor, entonces pues ya la tarifa no es el 2, sino el 1,5, y puede ser que no exista porque logro bajarme de 1.000 millones. Es un ejemplo hipotético. Entonces, ¿y cómo hacer eso? Pues, y eso opera más para familiares, vuelvo, insisto, ceda su posición, cédale los derechos fiduciarios a sus hijos y a sus nietos. Y se usa. Hoy en Credit Corp manejamos más o menos 70 fideicomisos familiares. Eso conlleva un efecto tributario. Es a usted a título de qué le cedió a sus hijos o a sus nietos la nueva propiedad de un derecho fiduciario o un derecho fiduciario. Entonces, donación, y esto es muy importante, cuando uno, en la última reforma tributaria, cuando uno vende, dona, permuta una acción, la ley tributaria presume, y tengo que probar en contrario, que la acción vale 1,3 valor intrínseco. Esa norma solamente está para acciones y para fideicomisos de inversión puros. Pero si yo cedo un derecho fiduciario a título de donación, la base fiscal es el 80% del costo fiscal del derecho fiduciario. Entonces, por eso digo que hoy los fideicomisos familiares se han vuelto muy importantes porque me permiten ceder posición. Y cuando cedo posición dentro del contrato de derechos fiduciarios, no solamente estoy cediendo el derecho fiduciario, estoy cediendo el ingreso. Entonces, yo, Ernesto, por ser empleado, tengo una tasa tributaria del 25 y les cedo a mis dos hijos que tienen una tasa tributaria del 10, y entonces, pues su tasa tributaria o el beneficio o la renta efectiva es menor en su conjunto. Entonces, sí, generan un mecanismo de planeación tributaria, pero dentro de ese entorno. Más preguntas, muchachos. ¿Cuál es el costo de administración que se cobra anualmente por gerenciar una fiducia? Esta charla iba súper bien hasta que llegamos a esa pregunta, porque pues es una miseria. O sea, cuando he visto toda esta estructura que genera todo este entorno, las fiduciarias cobramos en salarios mínimos legales mensuales. Cuando es un fideicomiso familiar, empezamos con 2 salarios mínimos legales mensuales, que ya hay un modelo de oferta tipo que incluye comisiones que con mucho gusto lo compartimos. Entonces empieza una tarifa de 2 salarios y en la medida que hay un inmueble vale un poquito más, en la medida que los inmuebles están arrendados vale más, en la medida que hay otras cosas vale más. Pero reitero lamentablemente que es una miseria. Explicar un poco más los beneficios para los herederos de una fiducia, eso es lo que señalé. Quizá hay un tema más del negocio y de su fortaleza. Yo tengo 2 hijos y mi hija se casa con un yerno que es muy inteligente y mi hijo con una nuera que no era. Y hice todo mal y entonces ellos quedan con derechos fiduciarios. Entonces, el fideicomiso permite, uno, mantener el patrimonio. 2, que ellos dos, con todo respeto, no puedan participar en el comité fiduciario. 3, que no puedan dar en prenda los derechos fiduciarios. 4, que hay N, pero por sobre todo es que la fiduciaria hace cumplir eso. Y eso en las sociedades no existe. Ya hay nuevamente una presentación de fideicomisos familiares que con mucho gusto también les compartimos, pero reitero nuevamente, antes los fideicomisos familiares no eran tan usuales. Hoy, por todo lo que estamos hablando y el tema de la confidencialidad, reitero, por los problemas que se van a presentar de seguridad personal se vuelven más importantes. Siguen las preguntas. Buenos días, quisiera preguntar, ¿es posible aportar un activo por un valor diferente a su costo fiscal? Sí, ya la decimos, perdón. Ok, y en muchos fideicomisos inmobiliarios figuran como fideicomitentes y beneficiarios, además de los desarrolladores, el dueño del lote y otros terceros que no tienen ningún interés en el desarrollo o en las utilidades del proyecto inmobiliario. En muchos casos la participación de estas personas es nula y no se deja claro en el contrato una forma de determinar un porcentaje o proporción. No se maneja. Debería dejarse.
O sea, si no se hace, está mal. Y si no se hace, es claro que fiscalmente usted tiene un derecho fiduciario. Y si usted le pagaron, si usted no me dice que le pagaron 100, usted sigue teniendo derechos fiduciarios. Luego, fijar los porcentajes contra pagos o contra otra condición donde el fideicomitente aportante tiene derecho que le paguen el lote incrementado en tanto o contra ventas, es necesario ponerlo. Entonces, pues el reporte de derechos fiduciarios, Julio César, corríjame, es mientras tenga derechos fiduciarios, yo le reporto derechos fiduciarios. ¿Sí? Correcto, así es. Y teniendo en cuenta la pregunta anterior, ¿qué pasa en esa situación cuando se trata un bien inmueble? Exactamente lo mismo. Muy importante, y ya lo vamos a mirar más adelante, es el bien no pierde la antigüedad. Si yo tengo un bien de más de 2 años y lo aporto a un fideicomiso, el costo fiscal de ese inmueble sigue teniendo la historia para efectos que estoy grabado con ganancia ocasional, no con renta. Si se hace un autovalúo predial a un bien que se trasladó a la fiduciaria para efectos fiscales y contables, ¿qué efectos fiscales y contables tiene para el fideicomitente? Se los dejo, muchachos. Efectivamente, si le hacen un autoavalúo, pues él efectivamente puede generar, si es un avalúo ideal que le están haciendo el autoavalúo, pues efectivamente va a generar mayor valor del activo y por ende mayor valor del derecho fiduciario, pero eso no conlleva, en la medida que no tenga una realización, va a generar una utilidad. Si fue un avalúo técnico, más verás que el efecto podría ser en el famoso ORI, mayor valor del activo, mayor valor de la utilidad, separado entre el valor del costo del aporte que hizo y en la utilidad o, valor, o revalorización que obtuvo el activo dentro del nivel de patrimonio. Y en la misma pregunta respecto al valor fiscal, finalmente el activo pues tendrá un valor adicional en su declaración de renta para el fideicomitente como tal. Como lo acaba de decir Héctor, pues desde que no tenga una realización del activo, pues no tendrá afectación alguna en impuesto de renta. Bueno, vamos a seguir un poco Oh, acá. una propaganda que se me quedó y es una de las ventajas del fideicomiso es que se puede hacer directo, pero no necesariamente a través del fideicomiso, pero el fideicomiso genera seguridad, es ajuste el valor fiscal del bien porque se lo va a vender a constructora X. Pero constructora X debe estar seguro que le va a meter un capital de trabajo al fideicomiso, al proyecto inmobiliario, que si él cumple las condiciones, el inmueble es suyo. Entonces, es súper usual que se haga el ajuste fiscal a través de fideicomisos para efectos de minimizar el efecto de ganancia ocasional. Perdón, don Totalmente. Héctor, no lo dejo No, no hablar, deja pero seguir, está no, bien. pero importante porque de los dos puntos que estamos tocando están en el nivel del aporte al fideicomiso y entenderlo muy bien, que no se pierde la antigüedad, o sea, no es que va a reinar renta o ganancia ocasional y mantener su costo fiscal o darle la maduración fiscal que lo estamos viendo dentro del nivel de planeación fiscal que le hago el activo. Bueno, y terminar este tema de retiro de No, no, utilidades o beneficios, don Héctor. Cuando se realizan aportes en dinero o especie mayores al porcentaje de participación de cada fideicomitente, el certificado patrimonial se expide por el valor contable que posee cada tercero, se toma el patrimonio por el porcentaje independiente de sus aportes. Sí, entiendo. Don Héctor, Julio César y yo tenemos el 33% de un fideicomiso ya constituido. Y yo aporto, decidimos aportar más. Entonces, aportamos e incrementamos en efectivo el valor del patrimonio. Pero yo aporté en vez de 33, aporté 50. Cambian las participaciones. ¿Sí? Así de sencillo. No puedo dejar, salvo que se considere como deuda, pero lo debería decir contractualmente porque le están diciendo a la fiduciaria, vean, le estoy aportando, señor Villamizar. Puede suceder que la fiduciaria se niegue porque en ese proceso está cambiando la participación y eso no es aceptado legalmente ni por los otros fideicomitentes, pero sería así.
Otra pregunta. ¿Se crea un fideicomiso de parqueo y el dueño del lote lo aporta mientras la constructora le va realizando el pago? Los pagos se van realizando en un año. ¿En qué momento le debo realizar la retención al que me está vendiendo? Al que me está vendiendo. O sea, yo constructor. ¿Y le debo hacer por compra de activos o por compra de derechos fiduciarios? Si el lote ya está aportado, hace la retención. El tema fiscal se lo dejo a Julio César y después miramos una ventaja del fideicomiso a través de la compra de derechos fiduciarios. Y aquí es importante establecer, a pesar que el activo ya está inmerso en un fideicomiso como tal, debemos establecer cuál es el activo que tiene este derecho fiduciario. En este caso, pues es un inmueble el cual se está vendiendo y aquí pues relacionado a la pregunta de retención en la fuente. Los fideicomisos no son declarantes de renta. A los fideicomisos no se les debe practicar retención en la fuente. ¿Listo? Lo vamos a ver un poco más adelante y es si finalmente el fideicomiso como tal tiene una utilidad en el final del ejercicio, lo que va a hacer la sociedad fiduciaria es practicar una retención a la fuente proporcional al tipo de ingreso que haya tenido. Caso en el particular, no hay una retención a la fuente que le va a practicar sobre la venta del inmueble, sino una utilidad, o se va a practicar las retenciones sobre la utilidad que generó esta venta. ¿Quién lo hace? La sociedad fiduciaria. ¿Cuándo? En el momento que haya sucedido esta venta. Bueno, no lo va a practicar la retención en el momento de la venta, sino como utilidad. Y volviendo a la pregunta que señala, ¿lo debo hacer por compra del activo o por compra de derechos fiduciarios? Es usual en muchos tipos de negocios, no solo inmobiliario. Tengo una casa en la séptima con 63 que es maravillosa para hacer un proyecto. Y el constructor me dice, apórtelo a un fideicomiso y yo después le compro el inmueble o le compro los derechos fiduciarios. Una compraventa, eso depende de la ciudad y una cantidad de cosas. Para efectos de notariales, registro y beneficencia, vale el 1.5 del valor del acto. Constituir un fideicomiso vale el 0.8 del avalúo catastral. O sea, la diferencia es súper marcada. Porque pues si uno paga el 1.5 de 10.000 millones de pesos, que es el valor comercial, o si el valor del predial es 7.000 millones de pesos, si le aplico el 0.8, pues la diferencia es monstruosa. Luego, escriturar un fideicomiso para que a través del mismo se le venda al constructor genera una oportunidad maravillosa. Pero también genera un tema mucho más de seguridad. Es, si yo, constructor, le pago al señor Villamizar los derechos fiduciarios, la fiduciaria de manera automática inscribe los derechos fiduciarios a usted. No tengo que hacer promesa de compraventa. No tengo que comparecer a una notaría para declarar el incumplimiento. Genera nuevamente un tercero llamado fiduciario que hace que todo se cumpla. Sigan las preguntas, don Héctor y don Julio César. ¿Cuál es el impacto fiscal o tributario por aplicar una valorización en el PIG o en el ORI? Y por favor nos indican los métodos que afectan el PIG y cuáles de patrimonio. Perfecto, yo creo que le hablo primero de los efectos contables y dejo a Julio para que participe con el efecto fiscal. Efectivamente, las metodologías, si van al ORI, sí, o sea, un bien fue entregado por 100, su costo inicial, y le hago un avalúo técnico, basado en la famosa NIF 13, de avalúo técnico. Ese efecto puede tener, ese mayor valor del activo puede tener dos manejos. Uno, si lo llevo al PIG, es decir, va a generar ingreso, o si lo llevo al ORI, que va a generar una valorización de nivel patrimonial. El efecto, ese es el manejo que se le da con esos dos manejos las dos metodologías de valoración de reporte. Cuando tengo ese activo inmueble, le hago ese evalúo técnico y lo he definido como una propiedad de inversión, pues va a tener el efecto directamente al PIG. Si lo tengo como propiedad, planta y equipo, lo puse a valor razonable, que fue el famoso avalúo, va a tener un efecto directamente al patrimonio a través del ORI. Y el efecto fiscal.
De hecho, Héctor, el input aquí para determinar el efecto fiscal lo dio en el último momento de su intervención y es si estamos hablando de una propiedad de inversión o si estamos hablando de una propiedad planta y equipo. Finalmente, hay que hacer énfasis y es los beneficiarios de un fideicomiso lo que van a determinar es las calidades tributarias o las implicaciones tributarias de cada una de las actividades que desarrolla el fideicomiso, como si lo hubiesen desarrollado ellos de manera individual. En tal sentido, en la propiedad pues, de inversión tendremos unas afectaciones sí o sí en nuestro PIG, teniendo en cuenta, digamos, que toda la generación de ingresos que va a tener la misma propiedad de inversión. Y como propiedad planta y equipos, pues tendríamos es una afectación patrimonial únicamente. Entonces, estaría determinado es por qué tipo de activo está finalmente detallando, si es una propiedad planta y equipo o si es una propiedad de inversión. Hay múltiples preguntas, pero hay una solicitud y me parece válida en parte. Si quieren, terminamos. ¿Cuántas le quedan de contables? ¿Ahí termina, don Héctor? Ahí termino y entramos en una parte tributaria y luego vemos el efecto ya activo por activo, el efecto contable, el efecto tributario para el fideicomitente y el fideicomiso. Entonces, si quieren, generamos una pausa. Yo sé que han mandado varias preguntas. Generamos una pausa porque ya lo que queda se vuelve muy práctico y vamos respondiendo preguntas. Entonces, don Héctor, que ha sido muy interesante, creo yo, la dinámica. Si quiere, termine acá su merced y le damos la palabra a Julio César. Gracias, Ernesto. Sí. Vamos a ver el tema de retiro de utilidades o beneficios. Y efectivamente tenemos que tenerlo súper claro para los fideicomitentes que en un retiro de utilidades o beneficios del patrimonio no es, yo puedo sacar caja y eso no necesariamente significa que retiré las utilidades, así hayan también generado pérdidas dentro del patrimonio autónomo. Lo importante es que haya caja para poder hacer el retiro propio del patrimonio autónomo. Lo puedo hacer, esa caja lo puedo dar en tratamiento como un anticipo de beneficios y utilidades y lo mantengo ahí para que luego sean legalizadas contra las utilidades cuando se generen o haya la oportunidad de tomarlas dentro del patrimonio autónomo. Otro aspecto importante en el manejo de utilidades es, yo no necesito una asamblea, o sea, aquí no hay asambleas dentro del patrimonio autónomo y no tengo que hacer tampoco nuestro famoso proyecto de distribución de utilidades que se hacen en las sociedades. Y un punto importante en el retiro de utilidades es que la entrega de dividendos no se entregan dividendos, sino utilidades o beneficios. Importante este último punto, que fue muy reiterado en algunas posiciones de la DIAN, en algunos comentarios, donde nos dijeron que llegaron a entender, fue corregido también por la DIAN su posición, que llegaron a entender que las utilidades que entregaba el patrimonio autónomo, o lo mismo, los FIX, debían tratar como dividendos. Fue corregido y efectivamente es clara la nueva interpretación y es precisa, es decir, que lo que entregan los patrimonios autónomos son beneficios o utilidades y no dividendos. Y déjenme volver pro negocio, esto es la facilidad. Y la tasa efectiva es si yo hago una sociedad para efectos de este negocio y aporté 1.000 millones de pesos, mi tasa tributaria versus esos 1.000 millones de pesos es el 33, ¿no? Cualquiera que sea. Pero además sobre lo que me reparten dividendo me quitan el 10. Luego entonces mi tasa tributaria efectiva es el 43. Yo soy una persona natural con tasa tributaria del 25, me reparten, comillas, una utilidad del fideicomiso que realmente no es su utilidad sino un excedente, lo aplico, lo pongo en mi declaración de rentas e ingreso, pero no tengo impuesto al dividendo. Entonces, pues hay una, como dice Pambelé, es mejor pagar el 20 que pagar el 42. Es como parte del informe. Entonces, ahora sí, Julio César, que don Héctor lo debo hablar. Muchas gracias, Ernesto. Gracias, Héctor. Pues bueno, yo creo que vamos a tocar algunos temas relevantes o aspectos generales tributarios en la fiducia. Básicamente, todos estos determinados actualmente por dos artículos importantísimos en el Estatuto Tributario, el 102 y el 271-1 del Estatuto. En los mismos vamos a determinar algunas generalidades, como son las que enunciamos acá: transparencia fiscal, los beneficiarios de los fideicomisos, digamos que con sus obligaciones, no va a haber una doble tributación en un fideicomiso como tal,
Y algo importantísimo que carga o quita alguna carga es que la fiduciaria como tal es quien cumple los deberes formales de los fideicomisos. Como tal, pues creo que lo conversamos hace un rato, pero pues el objetivo de los negocios fiduciarios es meramente instrumental. Tiene como objetivo pues que finalmente el fiduciario administre unos bienes para cumplir una finalidad determinada y a favor de quién, de un beneficiario o un fideicomitente. Importantísimo tener claro, digamos, que el tema del beneficiario o fideicomitente es sine qua podemos determinar quién va a tener la obligación de declarar los activos pasivos, ingresos o gastos de los mismos, ¿vale? Los derechos fiduciarios pues van a tener los costos fiscales y las condiciones tributarias de los bienes o los derechos aportados como tal en el fideicomiso. Y en este sentido, pues la transparencia fiscal no va a ser otra que incluir en la propia declaración de renta para los fideicomitentes los ingresos, costos y gastos devengados a cargo del patrimonio autónomo como tal, en el mismo año o periodo gravable en el cual se devengue y con la misma naturaleza que va a tener este tipo de ingreso. No debemos perder de luz, digamos, que cómo van a ser este tipo de ingresos, dónde se van a tener y por qué se están generando finalmente. Esto relacionado finalmente a la generación como tal del ingreso y acá tenemos algunos ejemplos como tal y es no vamos a perder de vista si hay una renta exenta o algún beneficio tributario que otorgue la ley porque se realice a través de un patrimonio autónomo no se va a perder. Esto es igual si lo realiza la persona independiente o si lo realiza a través de un fideicomiso, un patrimonio autónomo. Por ejemplo, las rentas provenientes de desarrollo industrial o los incentivos por el desarrollo del campo colombiano, las rentas hoteleras, las energías renovables como tal, que son las eólicas, las energías solares, aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales y algunos otros que más adelante vamos a revisar en detalle. Pues finalmente si hay un beneficio tributario para todas estas tipologías de ingresos, los mismos seguirán teniéndolos si se realizan a través de un patrimonio autónomo. Yo ahí interrumpo y para lo que está diciendo Julio César y nuevamente dentro del beneficio tributario y el ejemplo, por ejemplo, de energía renovable. Si hay un operador, un financiador y un gerente del negocio y se asocian para efectos de energía renovable y energía renovable tiene múltiples beneficios tributarios y lo hacen a través de una sociedad, todos esos beneficios quedan atrapados en la sociedad. Y el fideicomiso lo que hace, al contrario, es unir esas mismas personas a través de un fideicomiso y el proyecto de construcción, de fase previa a construcción y explotación se hace a través del fideicomiso. Y sin hacer la sociedad. Y el beneficio tributario que estamos hablando le llega directo al fideicomitente. ¿Sí? Entonces, es una gran ventaja por el tema de transparencia fiscal, que opera en hoteles, agro, todo ese tema, como dijo Julio César. Gracias, Ernesto. Creo que a través de lo que hemos conversado... No sé, pero no lo dejo ni hablar. El tema del beneficiario del fideicomiso. Puede ser, y voy a ponerlo, que mi señora sea la beneficiaria de un fideicomiso y le giren 20 millones de pesos mensuales. Ella no es fideicomitente, pero va a tener un ingreso grabado de 20 millones de pesos mensuales. Una estructura muy diferente al de una sociedad. Y ese beneficio para mi señora es irrevocable. Sí, es una estructura fortaleza del patrimonio autónomo. Perdóname, no puedo dejar de levantarlo, Julio. De acuerdo, Ernesto. Lo hemos dejado, digamos que claro, a través de lo que hemos conversado hace un rato, y de los fideicomisos no son declarantes de renta. En tal sentido, quien establece o quien debe incorporar los ingresos y gastos son los beneficiarios, como estaba indicando hace un momento Ernesto, en el caso particular del ejemplo que expuso, pues quien va a incluir estos ingresos que va a tener va a ser la esposa de Ernesto y no Ernesto como tal. En diferentes fideicomisos, pues vamos a tener que los beneficiarios podrán ser diferentes a los fideicomitentes.
digamos que hay unas particularidades de beneficiarios condicionados que no son realmente los beneficiarios asimilados a la generación del ingreso, sino a una condición inscrita en el contrato que va a ser, por ejemplo, el cumplimiento de algún pago como tal. Tenemos acá algo adicional, como les comentaba, no hay una doble tributación, los declarantes no son los fideicomisos, son los beneficiarios como tal. Les comentaba hace un rato, se les practica una retención a la fuente a final de año, esto establecido igual por el artículo 102 del estatuto, en el cual vamos a determinar el tipo de utilidad, la cantidad de utilidad y el tipo de ingreso que generó esta utilidad. Teniendo en cuenta la tipología de ingreso, pues vamos a sacar una proporción de los ingresos y la tipología para practicar una retención a la fuente de cada una de las personas que hacen partícipes del fideicomiso. Importantísimo acá, pues determinar las calidades tributarias para identificar estas retenciones en las fuentes que se van a practicar. Actualmente, pues las fiduciarias son las que cumplen con los deberes formales de los fideicomisos. Las sociedades fiduciarias cuentan actualmente con un NIF global, en el cual presentan las declaraciones de retención a la fuente, de IVA o de IVA de los fideicomisos, inclusive de retención de ICA de los mismos. ¿Listo? Sin embargo, a consideración de lo que requiere el fideicomitente o en casos muy especiales, podría contar con un NIF independiente al global. Esto, digamos que por expresas condiciones del fideicomiso que así lo requieran. Voy a poner un ejemplo y es, de pronto el fideicomiso que tengo me va a generar algunos saldos a favor por IVA solamente en IVA descontables porque son mayores que mis IVAs generados, y pues digamos que con el ánimo de tener en cuenta la declaración de IVA lo realizamos de esta manera. O un fideicomiso como tal quiere tener, identificar como tal las declaraciones propias de cada fideicomiso, pues la sociedad fiduciaria estaría, digamos que en toda la capacidad de poder identificar un NIF independiente con el cual cumpla con todas las obligaciones del mismo. Importantísimo, es el mismo articulado ha establecido que con cargo a los recursos que tiene el fideicomiso, la sociedad fiduciaria pues va a atender los pagos como tal de declaraciones de IVA, retenciones que tengan por el recurso o por el transcurso normal del fideicomiso. Cuando estos recursos no van a ser suficientes, pues quien van a entrar aquí a apoyar con todos los pagos, y en el eventual caso que no suceden en impuestos y sanciones, pues serán los beneficiarios como tal del fideicomiso. Ahora vamos a revisar algunas documentaciones frente al impuesto territoriales. La Ley 1430 del 2010 y propiamente el Acuerdo 469 del 2011 para la Ciudad de Bogotá establece, digamos, que las implicaciones fiscales a nivel de ICA. Los patrimonios autónomos, tal como no son declarantes de renta, pues no van a ser declarantes de ICA. Quienes son los declarantes de ICA, pues son los sujetos o las personas naturales y jurídicas o sociedades de hecho que realicen un hecho grabado a través de los patrimonios autónomos como tal. Es decir, esto sucede muy similar, si lo hace a través de un consorcio o una unión temporal, pues quienes van a finalmente declarar el ICA va a ser las personas naturales o jurídicas que están detrás de estas uniones temporales o consorcios. En el caso específico de los patrimonios autónomos. Especialmente en la ciudad de Bogotá existe una retención a la fuente y está dada por el Acuerdo 469 del 2011. El artículo 23 ha determinado que las sociedades fiduciarias son agentes retenedores frente a los ingresos que tienen los fideicomisos, los ingresos que tienen los patrimonios autónomos en la ciudad de Bogotá. Y frente al impuesto predial, aquí no está de más indicar que los deberes, las obligaciones formales y sustanciales pues estarán a cargo de los fideicomitentes o beneficiarios. En tal sentido, la sociedad fiduciaria no es quien debe presentar las declaraciones y pagarlas, pero sí van a ser los beneficiarios y fideicomitentes del mismo. Obviamente, digamos que acá hay una relación de causalidad y relación de pago del impuesto como tal, como lo hablamos hace un segundo, frente a los impuestos que tienen los fideicomisos en retención a la fuente o retención de IVA, ICA, inclusive el ICA.
Si el fideicomiso cuenta con recursos, propiamente podríamos también realizar el pago de este impuesto predial desde acá. A continuación vamos a realizar algunos detalles de los elementos frente a sus registros, en las afectaciones y sus afectaciones patrimoniales y las afectaciones en PIG fiscales de los mismos. Gracias, Julio César. Mire, entonces vamos a comenzar, como bien lo decía, las afectaciones. Vamos a ver elementos de los activos, varios elementos de los activos, el efecto contable y el efecto tributario que tendríamos aquí. Entonces, primero que todo, para el fideicomiso, cuando yo recibo este tipo de activos, llámese acciones de baja bursatilidad, acciones de alta bursatilidad, pues la medición para la contabilidad de esa inversión, para la contabilidad va a ser una inversión del fideicomiso. Para el fideicomitente se le va a convertir estas acciones que trasladó del patrimonio autónomo, se le va a convertir en derechos fiduciarios y en la contabilidad o en el registro inicial del patrimonio autónomo va a tener las siguientes mediciones. Acciones, si son de baja bursatilidad, pues el valor de transferencia al fideicomitente, que es el costo de adquisición o valor certificado, y va a tener una medición posterior con variación patrimonial. Si son de alta bursatilidad, pues la transferencia al fideicomitente, el costo de adquisición, el certificado, pero aquí vamos a utilizar la metodología, la medición posterior va a ser valor razonable. La valoración y el efecto de estas valoraciones de las acciones de baja bursatilidad, en la medida que se hacen con variación patrimonial, pues van a tener un efecto en el ORI, y el dividendo recibido será solamente PIG, debe ser un ingreso recibido. Y las acciones de alta bursatilidad, pues las variaciones de valor razonable van a tener efecto en el PIG y el dividendo recibido será siempre un menor valor del activo. Ahora veamos el efecto patrimonial y el efecto fiscal del ingreso para cada uno de estos dos elementos. Gracias, Héctor. Y aquí digamos que el costo fiscal o valor patrimonial finalmente será el costo de adquisición. Y para aquellos que se encuentren obligados, aquellas entidades que se encuentren obligadas a tener un sistema de valoración especial, como son entidades financieras, pues tendrán este valor como tal para las acciones. Para el PIG, pues vamos a tener frente a las enajenaciones de aquellas acciones que están listadas en Bolsa de Valores de Colombia, como lo habla el artículo 36-1 del Estatuto Tributario, siempre que la enajenación no supere el 10% de las acciones que están en circulación, pues estaríamos considerando un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Y las demás acciones que no son cotizadas en bolsa, pues tendrán afectación, obviamente, en el momento de que se realice el activo, o en el momento que me paguen unos dividendos, pues tendré ahí, digamos que, la generación del ingreso. Ahora veamos el tema de títulos de renta fija, llámese CDTs, bonos. Efectivamente, siempre serán el patrimonio autónomo, serán una inversión para el patrimonio autónomo y serán clasificados por valor de la transferencia del fideicomitente, costo de adquisición, y siempre la medición posterior siempre corresponderá al valor razonable. Las variaciones de valor razonable pues van a tener efectos en el PIG y el rendimiento recibido siempre será un menor valor del activo. Pasa lo mismo, a diferencia del derecho económico, llámese facturas, llámese derechos económicos de facturas, pagarés. Efectivamente, siempre será el valor de la transacción y su medición posterior será a TIR o valor TIR, tasa interna de retorno, y el efecto de la valoración será valor razonable en el PIG. Los rendimientos recibidos siempre serán menos valor del activo. Patrimonialmente, en especial para los títulos de renta fija, pues será su valor fiscal como tal, su costo de adquisición. Y el PIG aquí sí tenemos, digamos, como una implicancia diferente, y es que se reconocerá al momento de la realización o por su rendimiento lineal mejor. Esto básicamente haciendo énfasis al decreto 700 de 1997, en el cual determina las condiciones y características de cada uno de los títulos como tal, para determinar cuáles van a ser sus implicancias fiscales. Frente a los derechos económicos o los derechos fiduciarios, como lo hemos indicado, el derecho fiduciario como tal, pues tendrá que determinarse su valor fiscal de forma separada, sus activos como tal, según corresponda, teniendo en cuenta y en consideración el tipo de activo que es.
Y el PIG pues tendrá un efecto al momento de su realización, enajenación, si llegase a ser el caso. Perfecto. Y el último que tenemos, y lo habló César, el derecho fiduciario, que puede ser clasificado como inversión cuando realmente mi derecho fiduciario tenga una connotación más monetaria y de generar un rendimiento propio para el fideicomitente. Entonces, será el valor de la transacción con el proveedor de precios o con variación patrimonial, la medición posterior, y su variación siempre estará dada en el PIG. Vamos a ver el tema de los activos de propiedad, planta y equipo. Cuando se entrega la propiedad, planta y equipo al patrimonio autónomo, el efecto siempre será parte del mayor valor del derecho fiduciario. ¿Y qué encontramos en esta de bienes de propiedad, planta y equipo? Terrenos y edificios. Entonces siempre será el valor de la transferencia, el costo de adquisición, que será la escritura pública, menos los costos de depreciación, deterioro o el costo revaluado, que son las dos metodologías aceptadas en la medición de la propiedad, planta y equipo. Entonces, valor razonable, que es costo revaluado, o al costo, y su elaboración siempre tendrá con efectos para los patrimonios autónomos, el costo revaluado con efectos en el ORI, lo mismo, dejo a Julio César acá, que se va a convertir en derecho fiduciario con la implicación fiscal. El valor finalmente patrimonial de los activos o propiedad planta de equipo pues será su costo fiscal. Lo hemos conversado yo creo que reiterativamente, identificar este activo, cómo llegó o cuál fue su costo finalmente fiscal, no es valoración como tal que haya tenido a través de su permanencia en el fideicomiso. Hay que tener en cuenta obviamente las características de los beneficiarios, si llevan o no contabilidad, y tener énfasis o realizar énfasis en la limitación de las depreciaciones que deberían poder llevarse como un gasto deducible. Bueno, otro elemento que podemos encontrar cuando me entregan a mí los bienes al fideicomiso son las famosas construcciones en curso. Cuando mi intención es crear un activo, pues efectivamente aquí tendremos la definición de, bajo la NIF, de activo apto, y será el costo de adquisición. Luego tenemos también el otro de los bienes que se refieren aquí, es las propiedades de inversión, que es bienes, son exactamente terrenos o edificios solamente, y van a tener el registro de reconocimiento, pues será el valor de la escritura pública al costo, menos la depreciación o deterioro, y su medición posterior siempre será valor razonable, si así lo desea el fideicomitente. El valor razonable de una propiedad de inversión, en efecto, será en PIG. Y tenemos el último elemento que puede ser la maquinaria de equipo, cumple las mismas condiciones de tener el costo de adquisición o costo revaluado, la medición posterior, y los efectos siempre será con efectos en el ORI. Por último, vamos a ver el otro derecho, que son manejar los bienes que me entreguen a mí, un derecho fiduciario. O sea, un fideicomiso puede recibir también un derecho fiduciario, y será el valor de transferencia al costo de adquisición, y su medición posterior siempre será variación patrimonial. La variación de la utilidad de este derecho fiduciario será al PIG, pero las revaluaciones que existan en este derecho fiduciario tendrán efectos en el ORI. Y vamos a ver el efecto fiscal que tienen estos derechos fiduciarios y los demás bienes inmuebles. Estos derechos fiduciarios, tal como lo conversamos hace un momento, pues tendrá, digamos que debemos tener en cuenta los fideicomitentes, la separación de cada tipo de activo, según corresponda en el derecho fiduciario. Y pues el momento de la realización será en el momento de su enajenación o en el momento en que se realice como tal el activo que tenía implícito este derecho fiduciario. Bueno, ahora van a pasar los pasivos, que son las famosas cuentas por pagar y las obligaciones financieras. Las cuentas por pagar, pues va a ser el valor de la contraprestación recibida o reconocida en el periodo, y su medición posterior podrá ser al costo amortizado. La valoración de esta cuenta por pagar, pues va a tener el costo efectivo, es decir, la tasa efectiva, con la metodología de tasa efectiva, y se reconocerá como un mayor valor de la obligación y como un gasto del periodo. Las obligaciones financieras, pues efectivamente van a tener el reconocimiento del valor del préstamo recibido
la metodología de medición posterior será el costo amortizado, y si es una moneda, si el crédito recibido por el patrimonio autónomo o generado dentro del patrimonio autónomo está indexado a PRM o en moneda extranjera, pues será su reexpresión respectiva con efectos en el PIG. La tasa de estas mediciones siempre se harán con el modelo del costo efectivo, la tasa efectiva, y se reconocerá como un mayor valor de la obligación con cargo a su PIG. Todo este efecto de todos estos activos pues harán parte del menor valor del derecho fiduciario, restando el valor total de los activos menos los derechos, menos los pasivos, generando el valor neto del derecho fiduciario. Veremos ahora la implicación fiscal. En el caso en particular de los pasivos que están medidos a valor razonable como tal, se reconocerán aplicando el modelo de costo amortizado. Y para aquellos pasivos que tienen algunos intereses implícitos, para efectos del impuesto sobre la renta, se reconocerá como, con su valor nominal de la operación como tal. En tal sentido, aquellos pasivos que tienen intereses implícitos, pues no van a ser un gasto sino hasta el momento de la realización o extinción de la obligación. Ejemplo adicional, cuando tenemos algunos pasivos que están medidos en otra moneda, solamente hasta que se realice efectivamente la extinción de la obligación, pues se podrá realizar ese ingreso o costo según sea determinado. Bueno, ese era el tratamiento especial de todos los activos y pasivos, más de lo que normalmente se entregan dentro del patrimonio autónomo. Y ahora van a ver las particularidades fiscales. Lo dejo con el doctor Julio César. Ahí yo, Julio César, en la medida, parte ya lo hemos hablado, pero el mensaje es que nos falta un pedacito y nos faltan especialmente las preguntas, entonces, para acelerarle un poco. Claro que sí, Ernesto y todos. Aquí hay algunas particularidades, como lo dice Ernesto, ya hemos hablado acerca de la transparencia fiscal y es que todo debemos determinar qué hecho genera el ingreso, de dónde viene el activo, cómo se genera el pasivo para determinar los fideicomitentes y beneficiarios, cómo van a incluir esto en sus declaraciones propias. ¿Listo? En cuanto a la transparencia fiscal, no por más decirles, igual digamos, tener muy en cuenta los aportes como tal. Los aportes de un bien no constituyen una enajenación, ya lo hemos hablado. La restitución tampoco, salvo digamos que la restitución sea un tercero en el cual sí vamos a tener algunas diferenciaciones. Sin el cual en todo momento lo que es importante acá es determinar las calidades tributarias de los beneficiarios y de los beneficiarios y fideicomitentes, en especial de los beneficiarios, para determinar cómo van a obtener o cómo van a incluir la información en sus declaraciones propias. Ejemplos, los no obligados a llevar contabilidad. Al principio de la sesión hablábamos algo acerca de los dividendos, en el cual un dividendo como persona natural sí me practicarían una retención a la fuente por el pago de dividendo. Sin embargo, si estoy inmerso en un patrimonio autónomo, pues no me van a practicar una retención a la fuente, sino hasta las utilidades, y las utilidades que lo vemos que se practicará hasta el final. Ejemplo particular es las depreciaciones. Si están solamente los obligados a llevar contabilidad, tendrán en cuenta, digamos, que como gastos las depreciaciones y entre otros ejemplos adicionales. La transparencia fiscal, pues hemos indicado acerca de la generación del ingreso que se puede hacer de manera propia o se puede hacer a través de un patrimonio autónomo y conservará las mismas características. Y hay algunas generalidades o particularidades en especial para los proyectos inmobiliarios de vivienda de interés social y viviendas de interés prioritario, la cual la enajenación de los predios destinados a este tipo de vivienda, la primera enajenación de este tipo de vivienda y la enajenación de predios para el desarrollo de proyectos de renovación urbana que se realicen, de hecho, tendrá una renta exenta siempre y cuando se realicen a través de un patrimonio autónomo. Que hay algunas condiciones especiales, que es la totalidad del desarrollo como tal del proyecto se realiza a través del patrimonio autónomo, que la fiduciaria no exceda un plazo de 10 años como tal para desarrollar este proyecto. Este beneficio en especial solo si se realiza a través de un patrimonio autónomo. Hablamos con Ernesto hace un rato acerca de las donaciones y en efecto, cuando se dona un derecho patrimonial como tal, un derecho fiduciario, el valor como tal de la donación será el 80% y no el valor total del derecho fiduciario.
¿Esto qué hace? Pues que mi ganancia ocasional, mi impuesto por ganancia ocasional, pues sea menor. ¿Listo? Entonces, hay algunas implicancias positivas para hacer este tipo de negocios fiduciarios. El usufructo también lo hablábamos hace un rato, pues aquí digamos que algunas generalidades es que máximo podrá tener el 70% del valor del bien. La nueva propiedad pues será el diferencial entre el valor del bien y este usufructo. Hacer énfasis entre las deducciones y costos y gastos. ¿Quién podrá utilizar estos? Los beneficiarios de los fideicomisos, teniendo en cuenta las calidades propias que van a tener estos. ¿Qué información deberían incorporar los beneficiarios? La contable o la fiscal. La fiscal. A pesar que hablábamos que en los fideicomisos vamos a tener una contabilidad informativa por circular 030 o podríamos tener alguna información FRS, la información finalmente que deben incorporar en sus declaraciones va a ser la información fiscal. Hablábamos de una retención en la fuente sobre utilidades y estas van a ser según el tipo de ingreso, como les comentaba, va a ser proporcional finalmente a ese tipo de ingreso, teniendo en cuenta la participación que tiene sobre la utilidad del mismo. Hay una retención de ICA sobre ingresos en Bogotá, lo determinábamos que en la práctica las sociedades fiduciarias, sobre los ingresos que generen los patrimonios autónomos en la ciudad de Bogotá. Y habrán unos ajustes fiscales que podrán determinar los beneficiarios o fideicomitentes de los fideicomisos, en los cuales deberán incorporar en sus declaraciones en activos pasivos, ingresos, costos o gastos. Siguiente, por favor. Aquí hay algunos elementos, por nombrar unos, no tenemos aquí específico todos, pero digamos que sí traemos los más relevantes y es ¿qué hace el fideicomiso que no tiene que hacer el fideicomitente? Hablábamos al iniciar la presentación de las características del artículo 102 del Estatuto Tributario es que las sociedades fiduciarias son quienes deben cumplir los deberes de presentar las declaraciones. Declaración de retención a la fuente, declaración de IVA, declaración de ICA, inclusive los pagos a estampillas, generación y expedición de certificados de retención de manera bimestral y anuales. ¿Qué es todo esto? Pues todo esto es una carga finalmente laboral, operativa, que lo realiza es el fideicomiso y no lo va a realizar el fideicomitente como tal. Los medios magnéticos nacionales y distritales, municipales también si llegasen a tener, los preparamos desde la sociedad fiduciaria, reportando digamos que todas las operaciones que se realizan a través del fideicomiso, retenciones en la fuente, gastos y demás, y esto todo que nos da un dolor de cabeza gigante cuando llegan información exógena, el formato 1001, todos los gastos, retenciones y demás. El CIMEL que presenta los fideicomisos va a ser el 1014, en el cual vamos a contraer toda esta misma información y reportarla a la DIAN. El 1007 con sus ingresos y pues obviamente la información exógena. Esto máxime, hoy en día recientemente la semana pasada salió un pronunciamiento DIAN donde invitan a todos los contribuyentes que han corregido información exógena, los invitan a pagar las sanciones por la corrección de esta información exógena. Entonces, esto es un input que finalmente no va a ser el fideicomitente, sino que lo va a hacer la sociedad fiduciaria, digamos que para tranquilidad de muchos. Tocábamos un tema como la facturación electrónica, que ha tenido varios cambios, a pesar que no lleva mucho tiempo, ha tenido cambios enormes en sus anexos técnicos, en desarrollos adicionales con proveedores de servicios o proveedores de facturador electrónico, los cuales, ¿qué hace la fiduciaria? Pues encaminar a que finalmente, si la generación del ingreso y la facturación electrónica es emitida a través del patrimonio autónomo, pues quienes vamos a cumplir con esa obligación va a ser la sociedad fiduciaria, insisto, no el fideicomitente. Dolores de cabeza como el desarrollo tecnológico, que sí puede salir, que la información me quedó colgada, que las resoluciones de facturación y demás. Tenemos algunos otros como pagos a proveedores en los cuales se identifican los adecuados documentos soportes para el pago, las visaciones de firma, que cumplan absolutamente con todos los requisitos, la retención en la fuente que se practique de manera correcta, que si hay una retención de estampilla por universidades o lo que sea, finalmente quien hace toda esta operatividad va a ser la sociedad fiduciaria. Y sin embargo, y por último, pues dejamos aquí algún input que va hacia las transferencias electrónicas, que también digamos que todo este pago y dispersión de pagos, pues también lo realizamos desde la sociedad fiduciaria. Perdón, Julio César, y yo me saltaría eso y me iría a preguntas, pero
la cantidad de cosas que hace una fiduciaria que deja de hacer o puede no hacer el fideicomitente. Y por eso señalo la mísera comisión fiduciaria, y por ahí hay una pregunta sobre eso. Entonces, hay una oportunidad. Siempre me preguntan qué efectos tienen los fideicomisos. Yo digo, miren, los fideicomisos son súper formales. Cobran IVA, pagan IVA. Dos, el fideicomitente tiene que aparecer, tiene que preguntarle a la fiduciaria, oiga, esta promesa de compraventa está bien o mal, míreme este tema, míreme el cliente, etc. Y tres, pagan una comisión fiduciaria. Pero cuando uno mira todo lo que hace esta estructura es impresionante. Me voy a ir a preguntas y respuestas de manera muy rápida para no cansarlos. Y si quieren reuniones particulares con nosotros, les mandamos la presentación, más que bienvenidos. Entonces, voy a tratar de cogerla. Voy acá. El cumplimiento de una garantía respaldada por un inmueble podrá constituir la realización de un activo pese que el inmueble permanezca en el fideicomiso. O sea, lo que estoy entendiendo es que es una fiducia garantía donde el acreedor se queda con los derechos fiduciarios, es como entiendo. Luego tenía unos derechos fiduciarios de 100 y pagó una obligación de 100 o de 80 o de 120. Luego va a tener un efecto fiscal y miro a Julio César si es 80, si es 100 o es 120, ¿sí? Ernesto, finalmente, si la garantía es cumplida, digamos que lo que se está haciendo en este momento es cambiar como tal del dueño o poseedor del activo. Entonces, en este caso, tendríamos ahí una implicancia fiscal. Tocaría determinar finalmente el cumplimiento como tal a razón de que se está entregando. Siguiente, debe la fiduciaria controlar que se haga el avalúo periódicamente aún si en el contrato no se estableció. Y ahí mira, Héctor, la respuesta es sí, porque existe una obligación fiscal una obligación contable para esos efectos. ¿Sí, don Héctor? Sí, correcto. Si el activo se va a colocar como propiedad, es importante, volvemos a la primera diapositiva, la definición entre el fideicomitente y el fiduciario. Si yo definí que voy a medir una propiedad de inversión a valor razonable, pues efectivamente nace la obligación de hacer periódicamente dichos avalúos. Si definí que el activo está mantenido el coste y se mantiene el coste, pues no habría lugar de hacerle el avalúo, excepto en los negocios de garantía, en donde sí me obliga a mí a estar actualizando por lo menos cada 3 años o cuando se expidan los certificados, el avalúo técnico a estos bienes. Cuando se aporta un bien sujeto a registro de instrumentos públicos, se debe hacer una escritura de inscribirse ante la oficina de instrumentos. ¿A título de qué se hace ese aporte? Sí, no hay que equivocar, eso opera básicamente para barcos, para aviones y para inmuebles, y algo me va a faltar. Y es lo que yo contaba, que el costo de escrituración de un inmueble es muchísimo más barato que el costo de una compraventa. Entonces, haga compraventas a través de fideicomisos con cesión de derechos fiduciarios. ¿Y a título de qué se hace? Ese aporte a título de fiducia mercantil. Eso es un título por el que la ley permite, es yo le transfiero a título de fiducia generando un patrimonio autónomo o aportando un patrimonio autónomo ya constituido. Si el fideicomiso me debe una plata, no soy el fideicomitente ni beneficiario y me hace una dación en pago, tengo que practicar retención. El fideicomiso no es sujeto de retención, luego no le podría practicar retención. ¿Lo dije bien? Sí, Ernesto. Si se quiere disponer para venta de un inmueble que está en fideicomiso, ¿cómo hace el fideicomitente o beneficiario? Pues si el contrato lo permite, pues debe tener una modalidad donde el fideicomitente debe dar una instrucción, ya sea solo el fideicomitente, ya sea que la asamblea de los fideicomitentes así lo autorizan, ya sea que el comité fiduciario lo hace. Tiene que tener una regla clara por la cual la fiduciaria dispone el inmueble y celebra un contrato de compraventa claro, verificado, con quien diga, con base en un gobierno. Y si no hay ese gobierno, es unanimidad. O sea, es nuevamente protección. Los pagos del lote del fideicomitente aportante son exentos
de 4 por 1000 por tratarse de un fideicomitente inicial, sí, todo fideicomitente inicial, que puede ser uno o varios, y varios es que todos firmaron el contrato al tiempo y aportaron algo al fideicomiso, son exentos de 4 por 1000. Sí, Julio César. Correcto, eso sí es, determinado por el 879 del Estatuto Tributario. ¿En la fiducia hay alguna modalidad de préstamo poniendo el lote como garantía? Sí. Existe una modalidad de fiducia que se llama fiducia en garantía, donde el inmueble o el bien, no tiene que ser un inmueble, puede ser un flujo de caja, se transfiere al fideicomiso y se le dice a un banco o a varios bancos dentro de las múltiples ventajas que tiene la fiducia de garantía, y más en este momento donde las empresas solo tienen un inmueble y le deben a 5 bancos, a la DIAN, a los proveedores, mejor dicho. Es de la esencia de la fiducia de garantía poder compartir la garantía y componer la garantía en primer grado para 5 bancos. Es una modalidad que se usa mucho y, como repito, se va a usar más. La fiduciaria como gestora del patrimonio practica retención en la fuente sobre utilidad contable o sobre utilidad fiscal si parte de la utilidad contable no constituye ni renta ni ganancia ocasional o si es exenta. La fiduciaria no practica retención en la fuente. Muy buena pregunta, Julio César. Aquí finalmente la retención a la fuente que practica actualmente la sociedad fiduciaria va a ser teniendo en cuenta la información contable registrada en el fideicomiso. Obviamente sin alejarnos como tal del hecho generador de este ingreso. Y sin alejarnos voy propiamente, si estamos hablando de rentas hoteleras, si estamos hablando de rentas de generación, energías renovables y demás, o inclusive si es un fideicomiso a través del cual se desarrolla un proyecto de vivienda de interés social o vivienda de interés proyectario, pues sí tendrá, digamos, que algunos componentes que van a ser exentos y no van a tener retención en la fuente como tal. Sin embargo, la base de la información o la base con la cual se calcula la retención en la fuente va a ser la contable registrada en el fideicomiso como tal. Yo agregaría que cuando hay exclusivamente personas naturales en el fideicomiso, la fiduciaria no practica retención. Y no practica retención porque no conoce la naturaleza de las personas naturales. Y ahí ha habido una discusión de si hay pago a una en cuenta, la persona natural debe ponerlo en su declaración de renta porque la plata se queda en fideicomiso. Y todas estas cosas, si vale la pena la levantada de mano, tienen que mirarla con sus asesores. Nosotros no somos asesores tributarios ni legales de ustedes. Como ven, pues hay un conocimiento muy fuerte y muy profundo atrás, pero todas estas decisiones tienen unas implicaciones tributarias y jurídicas. Creo que esta ya la contestamos. Viene otra vez en comisión fiduciaria contractualmente está a cargo del fideicomitente. Sin embargo, si el patrimonio autónomo cuenta con recursos, se puede realizar la factura de comisión a nombre del patrimonio y causarla entre los estados financieros. Si es a nombre del fideicomitente, no, pero pues se hace en otro sí y es más lógico hacerla. Da igual al final del día y meterlo como un gasto del fideicomiso, salvo que sea una persona natural, pero se puede una u otro. Y depende cómo esté pactado. ¿Algo que no dije bien, don Héctor? Correcto, sí, señor, no, está correcto. O sea, ambas metodologías son totalmente válidas. Como costo de deducción, si está a cargo del patrimonio autónomo, pero sí siempre a veces tiene ventajas en el tiempo, en hacer la facturación, es una costumbre, hacer la facturación más al fideicomitente, si es una compañía, porque podría estar tomándose el IVA descontable en tiempo y no en el gasto del patrimonio autónomo. Ahí toca mirar qué es más conveniente y lo que pida la fiduciaria, porque la fiduciaria puede decir, no, yo, señor fideicomitente, con todo cariño, usted me paga. Yo que no me pague el patrimonio autónomo. No entendí la presentación del predial. El predial, si entiendo la pregunta, el predial es una obligación formal, no, una obligación del fideicomitente, ¿sí? Y la fiduciaria tiene obligaciones formales y esta es del fideicomitente. Pero puede suceder que dentro del contrato se pacte que la fiduciaria por cuenta del fideicomiso pague el predial. No sé si ese es el alcance de la pregunta. Conforme. Las rentas exentas que reciben las personas naturales a través, ¿tienen alguna limitante en la declaración que reciben las personas naturales a través de un fideicomiso? ¿Tienen alguna limitante en la declaración de renta? A ver si... Creo que ya la contestó, Julio César. Sí, yo creo que ya estaba contestado, sin embargo,
Yo creo que la pregunta es más haciendo énfasis hacia las rentas celulares de las personas naturales, si van a tener las limitaciones como tal de las rentas que podrán estar exentas. A ver, hay que determinar el tipo de renta exenta que va a tener esta persona natural y el fideicomiso que va a generar. Si la renta exenta está determinada finalmente por el estatuto tributario, la renta exenta pues no va a tener esta limitación como tal, a pesar que sea una persona natural. ¿Cómo se realiza la causación del anticipo de ICA en el patrimonio autónomo, anticipo de utilidades al fideicomitente o un gasto del patrimonio autónomo? Creo que son dos, el anticipo de ICA cuando es en Bogotá, anticipo de utilidades al fideicomitente o un gasto del patrimonio. Julio César. El registro contable actual, Héctor, ¿cómo está quedando? Bueno, básicamente, miren, las causaciones bajo circular 030 efectivamente decían que tanto el impuesto, el ICA, como las retenciones en la fuente practicadas dentro del patrimonio autónomo se contabilizaran como gasto. Ese tratamiento, efectivamente, como bien lo decimos nosotros, puede ser modificado por los fideicomitentes, porque si lo lleva como gasto, las participaciones podrían tener algún efecto porque se va moviendo el patrimonio vía PIG. Entonces, lo recomendable en este momento es solicitar siempre que se lleve como el verdadero anticipo para que posteriormente, certificado a los fideicomitentes, ellos los puedan deducir y tomárselos como el pago anticipado que se hizo. El anticipo de utilidades al fideicomitente, que creo que no la contestamos, pues es una cuenta por cobrar del fideicomiso contra el fideicomitente hasta tanto se legalicen todas las cosas y no un gasto del fideicomiso. ¿De acuerdo, don Héctor? Correcto, sí señora, sí es el tratamiento. ¿Cómo debe presentar el fideicomitente en sus estados financieros la participación que tiene en un fideicomiso? ¿Como un derecho en una sola cuenta o cada activo, pasivo, ingreso, costo y gastos separada en sus estados financieros, no en su declaración de renta, claro? Entonces, o como un derecho fiduciario o como cada activo pasivo, si lo amplía, lo discrimina, don Héctor. Bueno, la norma contable y el Consejo Técnico también se ha pronunciado al respecto. Realmente yo tengo un derecho fiduciario y lo podría presentar para todos los efectos contables en un derecho fiduciario. Sí, efectivamente, y vuelvo y reitero, que aquí vuelve la planeación estructural. Si yo quise hacer una operación conjunta a través del patrimonio autónomo, pues efectivamente tendría temporalmente el derecho fiduciario y en la presentación desagregarlo en los activos y pasivos, pero en forma general el fideicomitente debería tener en su contabilidad un tema de derechos fiduciarios, clarificando en las notas la importancia y la composición que tiene ese derecho fiduciario. Podemos tener acceso a esa presentación, como ya les dije, sí, se las enviamos con mucho gusto. Es más, y ahí voy a mirar a mis niñas de mercadeo, les podemos anexar también una presentación detallada de los fideicomisos, que habla de los fideicomisos empresariales, de los fideicomisos inmobiliarios, fideicomisos familiares, y da ejemplos de cómo se estructuran. Y lo levanto, es por ejemplo, en la pregunta de fiducia garantía, hay un par de slides que hablan de eso. Y vuelvo y lo repito, encantados de sentarnos con ustedes y profundizar los temas. Esta es una buena. Comentario sobre beneficio en renta bis debe establecerse como objeto de dicho fideicomiso. Un proyecto bis, ¿es verdad? Sí. Y ahí viene el veneno de la pregunta. ¿Es correcto afirmar que si al constituirse el patrimonio autónomo no se le asigna la finalidad del desarrollo bis, el fideicomiso que desarrolla el proyecto no podrá beneficiarse de dicha exención? Sí, es una cosa absurda, es mejor hacerlo de la primera manera, pero si uno modificara el objeto porque en el fideicomiso ya está en inmueble, ¿debería ganarse la exención? La respuesta es sí, pero pues tiene un riesgo. Ahí sí, Julio César. Ernesto, en efecto, de hecho, el decreto reglamentario en materia lo que ha estipulado es que el fideicomiso como tal debería enmarcar desde el principio que el proyecto como tal de vivienda se desarrollará a través de este fideicomiso. Entonces, bien lo dice usted, ¿podría en la medida del tiempo realizarse modificación al objeto? Sí, sin embargo, ese sí tendría, digamos que, su grado de riesgo que podría, digamos que, ser cuestionado.
Lo importante acá sería desde un principio establecer el fideicomiso en el cual se desarrollará el proyecto desde el principio. De acuerdo, pero pues hay veces que ya no se puede y la solución es asumiendo el riesgo y por eso siempre contestamos de manera dubitativa, sí. Es que ya tienen inmueble, entonces algunos fideicomitentes para evitarse el riesgo tributario han transferido el inmueble a otro fideicomiso aportándolo a título de fiducia. Pero tiene riesgo. Uy, está así, no sé. En el formato 1014 que reportan, ejemplo, si todo el cargue de los inventarios lo hacemos a través de certificación de costos, ¿qué reportan ustedes o solo hacen el reporte cuando pagan ustedes directamente? Menos mal no entendí ni jota. Aquí, este es el reporte que se hace de DIAN, información exógena, el 1014 son los costos, gastos y las retenciones en la fuente practicadas. En efecto, al final de la pregunta indican y es si el reporte solo lo hacemos cuando los pagos los hacemos directamente desde la fiduciaria o desde el fideicomiso. La respuesta es sí. De hecho, la misma DIAN ha determinado que el reporte como tal lo harán a través de los fideicomisos aquellos gastos que se realicen y se paguen a través del fideicomiso. Si no son realizados a través del fideicomiso, quien lo debería hacer va a ser finalmente el fideicomitente. Esto por allá hace algún tiempo tuvimos algunas, digamos que inconvenientes con la DIAN porque lo reportaba tanto la sociedad fiduciaria como el fideicomitente y para evitar estas situaciones, pues lo que ha quedado establecido es que solo si se realiza el pago a través del fideicomiso lo reportarán las sociedades fiduciarias. Los pagos, y creo que a las 10, pues, muy amables que nos han estado en la conversación pero pues creo que a las 10 en 3 minutos los liberamos para que no se crucen con otras reuniones. Los pagos a favor de todos los fideicomitentes, tanto iniciales como futuros, son exentos del GMF. La respuesta es que para los futuros no. Y ya hay una norma que dice que la norma o la circular, o no me acuerdo qué es de la DIAN, que dice, no es el pago, no me disfrace, como debe ser, el pago de una obligación volviendo un fideicomitente inicial con 1.000.000 de pesos para pagarle 5.000. Entonces, para los futuros, evidentemente no, pero también tiene un riesgo de, ojo, cómo lo está haciendo, porque puede ser un abuso en materia tributaria, ¿cierto, Julio César? Conforme en esto, y usted toca algo ahí importante, es el tema de no disfrace finalmente una obligación. Sí, y el ejemplo que puso es, aportamos cada uno 500.000 pesos, pero me debe 10.000 millones de pesos y por ahí me va a hacer los pagos, pues, todo el mundo utilizaría este mecanismo. No debería ser así. Y en efecto, con la pregunta, los futuros no, esto va a ser solamente para los fideicomitentes iniciales y constituyentes como tal, no para los que se incorporen posteriormente a la fiduciaria. Creo que esta ya la contestamos, pero es importante en el tema de personas naturales. Para efectos de impuestos, mis ingresos generados en un fideicomiso son gravables en la medida que yo los retire o cuando se genera la valorización del fideicomiso, así no lo retire. Con personas naturales, o sea, la sociedad lo que sí hace es desmembrar el ingreso, el costo y el gasto y traerlo a su declaración tributaria y ahí no va a haber nada diferente porque tiene una contabilidad de causas. En la contabilidad de personas naturales ya hay un concepto de la DIAN de hace poco, o en la exposición tributaria de las personas naturales, uno siempre se pregunta si no hay pago ahora en cuenta y si tiene que desmembrar el ingreso, costo y gasto. Y más difícil es qué pasa si ni siquiera se la gira. Bien, no gira la utilidad. Nosotros, como les dijimos, no hacemos retención a personas naturales por ahora, porque nos genera la misma duda, luego el fideicomitente tiene que tomar la posición. Hay asesores tributarios que dicen, no importa, señor fideicomitente, usted tiene un ingreso, una utilidad, y usted tiene que desmembrar ingreso, gasto y costo. Hay otros que dicen, no, solamente la utilidad. Hay otros que dicen, no, solamente el pago a uno en cuenta. Hay una zona gris difícil. Entonces ahí no nos atrevemos a contestar. Dado que fiscalmente tratado de ingresos, es necesario que en la contabilidad, no, eso ya la contestamos, que es el derecho fiduciario. O sea que la fiduciaria manejada por ustedes incluye administración más no asesoría. La respuesta es sí, y no es esta fiduciaria, sino cualquier fiduciaria, por
tenemos la prohibición de dar, asesoramos en el fideicomiso, evidentemente, cómo constituirlo, cómo se mete, todo, absolutamente todo. Pero la asesoría tributaria no la podemos dar, la asesoría jurídica en temas del fideicomitente, no la podemos dar por ley. Y última, los impuestos que generan los activos de un edificio son importantes también en el presupuesto presentado y aprobado por el comité. Los gastos son importantes también en el presupuesto presentado, en la medida pues que, si entiendo, hay un edificio en un fideicomiso y genera impuesto de valorización, predial y mantenimiento. Y quieren pagar eso a través de un fideicomiso y hay un comité fiduciario que lo debe aprobar, porque así está el gobierno del fideicomiso, la respuesta es un sí. Vamos a suspender por ahora, por acá. Muchas gracias a todos. Esta es su casa. Espero que hayamos sido claros en todo lo que les contamos y reiteramos que estamos aquí a sus órdenes. Muchas gracias a todos. Que tengan un muy feliz día. Gracias a todos también. Gracias. Bien.